En esta primera tabla podemos ver la proporción de animales varados a lo largo del tiempo y cuántos de ellos fueron positivos a herpesvirus o a morbillivirus en alguno de sus tejidos. Podemos ver que la tasa de prevalencia fue de un 56% en el caso del herpesvirus y un 15% en morbillivirus. La tasa de morbillivirus fue considerablemente inferior a otros estudios, como puede ser el de Rubio Berry, que reporta un 78% de prevalencia. Sin embargo, este primer estudio hace referencia a uno de los brotes epidémicos, este que se publicó en 2013, y por tanto la tasa de prevalencia es esperable que sea bastante superior a la nuestra. El segundo de ellos se realizó en Italia en 2015 y estableció una seroprevalencia para morbillivirus del 78%. Sin embargo, aquí hay que distinguir el diagnóstico directo, en el que se basa nuestro estudio, que busca la detección del antígeno, del diagnóstico indirecto, que se basa en la detección de anticuerpos. Ese 78% de seroprevalencia, unido a una tasa tan baja de morbillivirus de un 15%, puede hacernos pensar que la población de cetáceos del mar Mediterráneo quedó inmunizada tras el último brote, que como he dicho fue en 2011. Además, si nos fijamos en la columna de la derecha del todo de morbillivirus, podemos ver cómo en los años 2012, 2013 y 2014 no hay ninguno que fuera positivo a este virus, lo cual refuerza la idea de que la población se inmunizó. Además, se vio que en un 85,7% de los infectados con morbillivirus había una coinfección con herpesvirus. Esta coinfección ya se ha descrito en un grupo de individuos y de forma aislada en individuos que vararon no a lo largo del tiempo, sino uno específicamente, ambos en 2010. En cuanto a las características de los individuos afectados por alguno de los dos virus, el principal delfín afectado por cualquiera de los dos agentes fue el delfín listado, en torno a un 85%. La mayoría de los delfines fueron jóvenes, sobre todo en morbillivirus vemos que es un 71%, y no hubo diferencias significativas entre machos y hembras. A pesar de esto, al realizar la prueba del chi cuadrado, no se pudo rechazar la hipótesis nula de independencia entre ninguna de las tres variables de los individuos y la infección por alguno de los dos agentes. Antes de pasar a centrarme un poco más en los delfines listados, me gustaría reseñar el hecho de que el 71% de los infectados por morbillivirus eran individuos jóvenes. Esto apoyaría una vez más la idea de que la población quedó inmunizada tras el último brote, ya que aquellos que fueron infectados son los que no estuvieron en contacto con el virus en el brote de 2011, puesto que nacieron en los siguientes años. En esta gráfica podemos ver de forma un poco más clara cómo la principal especie afectada fue el delfín listado. Esto coincide con otros estudios realizados en 2007, 2008 y 2015, en los que el delfín listado era el principal delfín afectado por alguno de los dos agentes víricos, y otros, como los de Aguilar o Rubio Berry en 2013, establecen que el delfín listado fue no la principal, sino la única especie afectada. Además, por otro lado, el 75% de los delfines de la costa valenciana son delfines listados, según los censos aéreos de cetáceos y tortugas del mar valenciano. Sin embargo, este 75% es inferior a nuestro porcentaje del 85%. Esto nos hace pensar que puede existir una cierta susceptibilidad de esta especie a ser infectada por estos dos agentes. Ya se ha sugerido con anterioridad, sin embargo no se ha conseguido descifrar si realmente existe o no, y en caso de que exista, debido a que si tiene carácter inmunológico, si es más bioquímico a nivel de receptores celulares, o simplemente porque es la más abundante y es entre las que circulan los agentes. Sin embargo, sería muy interesante profundizar en el estudio de esta posible susceptibilidad, así como ampliar el estudio que hemos realizado nosotros a un mayor número de individuos, ya que a pesar de que un 85% de los delfines eran delfines listados, no se pudo rechazar la hipótesis nula de independencia entre la variable especie y la infección por alguno de los dos virus. Y esta discordancia puede ser explicada debido a que, a pesar de que hemos tenido en cuenta un periodo de 5 años, nuestra N es de tan solo 46. Y es que este es un problema al que nos enfrentamos cuando trabajamos con estos animales, ya que se estima que de todos los cetáceos que mueren en el mar, tan solo un 10% llegan a nuestras costas, con lo cual nos limita un poco la accesibilidad a esta información. Entonces, por un lado, es muy importante cada animal que vara por este valor que tiene, ¿no? Porque
no hay tantos que lleguen a nuestras costas y son una fuente muy grande de información, pero a la hora de realizar estos estudios epidemiológicos nos limitan un poco más. Por último, en cuanto al estudio geográfico de los casos, se pudo ver cómo había 3 clústeres en las zonas de Valencia, Gandía, Denia, Benidorm y Alicante y Torrevieja. Ahí se concentraban la mayoría de los casos, entendiendo por casos solamente aquellos positivos a herpesvirus o morbillivirus. Y se vio que coincidía con los grandes núcleos geográficos de la Comunidad Valenciana y los principales destinos turísticos, lo que apoya la idea de una cierta influencia antropogénica, no solo como causa directa de los varamientos, ya sea por colisiones con embarcaciones o ingestión de plásticos, sino también favoreciendo de alguna manera la infección por alguno de estos dos agentes, posiblemente a través de la inmunosupresión producida por el estrés. Sin embargo, es necesario estudiar en el futuro las causas que producen estos agrupamientos en el espacio y estudiar el posible papel que puedan tener las corrientes marinas, no solo en la difusión y transmisión de los virus, sino también en la concentración de los animales varados en estas zonas, ya que pueden actuar simplemente arrastrando los animales bien débiles o muertos hacia estas zonas geográficas. Por último, y antes de terminar, simplemente deciros que el año pasado se aprobó un Real Decreto en el que se declara un área marina protegida en el corredor de migración de cetáceos del Mediterráneo que afecta a las costas valencianas, catalanas y también baleares, en las que se prohíbe el uso de sistemas activos destinados a la investigación geológica subterránea y las actividades extractivas de hidrocarburos. Por lo tanto, sería muy interesante repetir en el futuro este estudio y comparar los datos obtenidos en ese nuevo estudio con los que hemos obtenido cuando estas actividades antropogénicas estaban todavía presentes y ver de esta manera si realmente existe una cierta influencia antropogénica de alguno de estos dos factores. Y para eso la base de datos sin duda será una herramienta muy útil, como lo ha sido para la realización de este estudio. Por tanto, las conclusiones han sido que la prevalencia de herpesvirus fue un 3,7 veces superior a la de morbillivirus en los animales analizados, que en un 85,7% de los animales en los que se detectó morbillivirus hubo coinfección con el otro agente estudiado, el herpesvirus, que la especie más afectada por ambos fue el delfín listado, que no se observaron diferencias significativas de prevalencia en función ni del sexo ni de la edad de los animales, que se revelaron 3 clústeres en las zonas de Valencia, Gandía, Denia y Benidorm y Alicante y Torrevieja, en que el uso de la base de datos fue muy útil en el desarrollo del trabajo retrospectivo. Por último, me gustaría agradecer en primer lugar al Grupo SOAT de Isabel, a José Manuel por haber confiado en mí para participar en este proyecto de sanidad marina y a todos mis compañeros por su apoyo y ayuda, a los veterinarios de la Fundación del Oceanographic, a Dani, a Chelo, José Luis y Vicente, por su atención y ayuda constante, y a la facultad por organizar estas sesiones y permitirme contaros hoy este trabajo. Por último, muchas gracias a todos por estar aquí y espero que hayáis aprendido un poco. ¿Preguntas? Con respecto a los factores que habéis mirado, edad, sexo, etc., ¿os habéis planteado factores climatológicos tipo temperatura? Que a lo mejor la diferencia de temperaturas del agua de año en año puede haber tenido un efecto a la hora de afectar a los animales o Bueno, se va a plantear primero ampliar este estudio a un mayor número de agentes. Estos dos son los que más mortalidad producen y por tanto nos interesaba mucho centrarnos en estos como estudio preliminar, digamos, para ver si resultaba beneficioso o no. Pero la idea es meter variables, como he dicho, al estudiar las corrientes, meter variables de salinidad, de temperatura, de velocidad de las corrientes, de la dirección, para ver de qué manera afecta eso, pues, primero, geográficamente, y segundo, meter un componente de temporalidad, ¿no? Ya que hemos visto también, sobre todo con el caso del morbillivirus, que las infecciones varían a lo largo del tiempo y que no podemos estudiar de forma lineal tampoco, sino que hay que tener en cuenta cada periodo. Entonces, en este factor tiempo también sería muy interesante meter todas estas variables ambientales que van variando en función de los años. Lo que pasa es que también sería muy difícil, habría que calcular la media por año, por meses a lo mejor, realizar el estudio, habría que ver un poco de qué manera meterlo, pero sí que la idea es meter bastantes más variables. Sí, una pregunta. ¿Se sabe
el virus, el morbillivirus, ¿dónde se encuentra de forma natural? Aparte de que están en delfines, pueden infectar otros animales que puedan, que claro, en el año, pues si causa mortalidad en los gatos, pues igual en algún reservorio del mar. De momento no se ha descrito. Lo que sí que se ha visto es que lo que determina la aparición de brotes epidémicos o no es la entrada de nuevas cepas. El primer brote del Mediterráneo afectó solamente a delfines listados. Sin embargo, el segundo afectó a 100 delfines listados y 60 calderones. Se estudió la secuencia del virus del morbillivirus que afectó en el Mediterráneo y produjo ese brote, y se vio que procedía del Atlántico. Posiblemente introducido por alguno de esos calderones, porque el delfín listado es una especie más residente, mientras que el calderón es migratorio, viene del Atlántico, entra por el estrecho, y la población del Mediterráneo quedó inmunizada frente al brote anterior de 1990, pero no tenía protección frente a esta nueva cepa que circulaba en el Atlántico. De manera que no tenía títulos de anticuerpos protectivos frente a él, a esta cepa, y fue la que desencadenó el brote. Entonces, se cree que más que por reservorios, es por el movimiento de los animales que produce el movimiento de las cepas de unos lugares a otros, donde se ha adaptado ya un reservorio, como el tercer brote, por ejemplo, fue más o menos la misma cepa, con ligeras variantes. Sin embargo, el tercer brote afectó solamente a individuos jóvenes. Como aquí hemos visto, los individuos jóvenes son los que estaban afectados, no de manera de brote epidémico, pero sí que eran los que aparecían infectados. En el tercer brote epidémico que hubo en el Mediterráneo, se afectaban solamente individuos jóvenes, que no habían estado expuestos al brote anterior, aunque la cepa no era tan distinta. ¿Y se ha analizado este virus de animales sanos en libertad en el mar? ¿Solo se analiza en animales varados? Sí. De momento, en Estados Unidos se están empezando a hacer capturas de animales salvajes sanos para ver, porque claro, este es otro de los problemas al trabajar con estos animales, ¿no? Que la información que tienes es muy sesgada, puesto que solamente estudias los animales que llegan ya moribundos o muertos. Entonces, claro, para solventar ese problema tienes que estudiar los sanos, pero estudiar delfines sanos en libertad es un tema muy complejo. Entonces, en Estados Unidos se está empezando a hacer, en puntos muy concretos, se capturan, no sé si son 100, 200 animales, y se le hace una batería de pruebas, desde extracción sanguínea, toma de muestra de espiráculo y demás, y se intentan evaluar distintas cosas. Aquí en España todavía no se ha podido hacer, no me quiero imaginar la repercusión mediática que podría tener capturar 100 delfines en el mar Mediterráneo para sacarle sangre y demás. No sé si se acabará haciendo, desde luego sería una fuente de información valiosísima. Por supuesto, siempre se respeta el bienestar en todas estas cosas, van 5 o 6 veterinarios a bordo y se intenta minimizar en el tiempo al máximo posible para que sea subir a un delfín, 1 minuto, y librarlo, porque son animales muy estresables y se puede incluso morir en el barco. Es que no sé si lo digo, habéis tenido 43 animales varados, dices en este 46. estudio, y de ellos ¿cuántos eran delfines listados? ¿O eran todos? Bueno, eran la mayoría, no tengo el porcentaje exacto. También es verdad que hay muchas veces que están en un estado de descomposición tal que tienes 46 animales varados, pero es muy difícil determinar de qué especie son. Porque, bueno, muchas veces lo más característico es la coloración de la piel, ¿no? Y también es lo primero que se degrada. Al quedar en la playa al sol, se queda negra entera. Es una piel muy sensible que está acostumbrada a estar bajo el agua, no está acostumbrada a estar expuesta al aire, y es lo que antes se deteriora. Una de las cosas que me ha planteado es la diferencia entre animales varados y sanos. En delfinarios o en otras situaciones, animales igual no están en situación salvaje, pero que serían más accesibles. No hay ningún estudio para determinar si la prevalencia es parecida a la que habéis encontrado, o es que, quiero decir, es que esos animales que tienen este tipo de infecciones son los que terminan varados respecto a otros que no lo tendrían. Y luego también me planteo hasta qué punto si ahora nos podemos meter en el mar. Porque creo que entras en el agua y también entiendo que habrá contacto directo entre estos animales o algún tipo de, digamos, de proximidad para que establezca tanta prevalencia.
Bueno, la primera de las preguntas, en delfinarios no hay morbillivirus y el efecto sería devastador, porque ninguno de esos animales ha estado expuesto al virus, por lo cual si entrara una de las cepas, muy probablemente arrasaría con todo. Por eso no sé si alguno está en algún delfinario, hay unas medidas de bioseguridad bastante fuertes, de pediluvios, de no acercarte al animal en general, y si lo haces en unas condiciones estrictas. Yo, por ejemplo, cuando hice prácticas en el Oceanography no llegué a tocar ningún delfín, entraba a las instalaciones pasando por pediluvio, pero nunca llegué a tocarlo, y siempre con guantes y con medidas de protección. No se ha introducido morbillivirus, por suerte, todavía en ningún delfinario, y espero que así siga porque será devastador. Herpes virus, en cambio, sí que es más frecuente. Es un virus muy prevalente y, bueno, en delfinarios no produce tantas encefalitis, está sobre todo en forma de lesiones cutáneas y de manera principal genital, y no tiene un efecto, no causa tanta mortalidad, aunque también hay casos descritos de mortalidad en delfines. La tasa no es del 56% como la que hemos obtenido en este estudio, al menos que den sintomatología clínica. Luego en las necropsias no se ha conseguido aislar. Otra cosa es que hayan podido superar la infección o que hayan tenido contacto al estar en espacios tan controlados que no estén expuestos a una carga tan grande. Y la segunda de las preguntas era la de bañarse en el mar, ¿no? Todavía no se ha visto que ninguno de estos dos agentes, ni el morbillivirus ni los herpesvirus que afectan a cetáceos, puedan afectar a las personas, por lo cual de momento estamos tranquilos. Más que preocupación por mí, yo seguiré entrando en el mar todavía, pero era hasta qué punto, es decir, esa contaminación, ¿no? Se puede producir fácilmente, y si es por un contacto directo realmente entre los animales, o no es necesario, simplemente porque hay una proximidad suficiente para que... Bueno, esto no está del todo estudiado, pero sí que se ha visto, sobre todo el herpesvirus sobrevive poco tiempo en el agua del mar. Hay algún caso descrito de contagio, pero bueno, poco. Morbillivirus se cree que actúa por contacto. Como son delfines son animales muy sociables, se cree que principalmente al producir la bronconeumonía, cuando salen a respirar, como van en grupos, salen varios delfines a la vez, y al soltar el aire, otro aspira y coge. Una pregunta muy rápida. ¿Qué muestras habéis tomado en estos delfines para darle más evolución? Vale. Normalmente nos llegan muestras de todos los animales, y siempre que podemos intentamos analizar la totalidad de los tejidos. Lo que pasa es que muchas veces manejas un volumen de muestras, no tanto de animales, pero sí de muestras, que es muy elevado, ¿no? Entonces vamos un poco a los dianas. En morbillivirus los dianas sería el tejido del sistema nervioso, pulmonar y linfonodos, porque eran los que más lesiones producían. En el caso del herpesvirus puedes encontrarlo casi en cualquier tejido. Entonces, bueno, más o menos hemos mirado los que normalmente nos dan positivo. Casi siempre es el sistema nervioso central, por lo que digo, porque son animales que varan, y la mayoría de veces que varan es porque tienen lesiones a nivel cerebral. A lo mejor en los delfines en libertad es más prevalente el cutáneo, pero no llegan a varar, por lo cual, o no varan por eso. Luego también riñones y vejiga, linfonodos y pulmón también. Si estaba la camisa controlada. Sí, ya, primera pregunta. Debido a que tu N o tu tamaño de muestra es pequeño, te quería preguntar cómo está la bibliografía con respecto a esta edición en el mundo, y en ese caso, si podrías añadir tu estudio a otros estudios con el fin de hacer un metaanálisis o intentar entender un poco más qué está ocurriendo. Sí, bueno, la bibliografía sí que es verdad que en general tienen problemas muy similares, la N es muy parecida, a no ser que cojan periodos mucho más largos. Hay estudios, me parece que es en Canarias, que en vez de un periodo de 5 años lo cogen de 10, y la N en vez de ser de en torno a 40 es de en torno a 100. Pero en general todos lidiamos con este problema. En Estados Unidos también se accede a un número mayor de animales, también porque tienen muchos más kilómetros de costa, y creo que está de alguna manera un poco más centralizado. Aquí en España también uno de los problemas que hay
es que cada comunidad autónoma tiene su red de varamientos y cada uno, las que lo tienen, que hay algunas que ni siquiera lo tienen, y cada una lo gestiona de una forma. Entonces nosotros colaboramos con el Oceanographic, que es el encargado de la red de varamientos de Valencia. Vamos a empezar a trabajar también ahora con Cantabria, con lo cual esperamos poder acceder a un mayor número de datos, con la particularidad además de que vamos a estudiar dos mares distintos, ¿no? Y eso puede darnos diferencias significativas y sin duda muy importantes. Y bueno, la posibilidad de participar, ¿no?, en una macro base de datos a nivel mundial, yo de momento no conozco ninguna, pero sin duda sería una idea muy buena a nivel de extraer información, claro. Con el análisis me refería a mirar otros estudios, ver sus resultados, ponerlos todos los datos juntos y hacer un análisis del análisis, de los análisis, intentar extraer más información. Se podría mirar, sí, sin duda. Sin duda sería una de las maneras de intentar ampliar esta Muchas gracias. Es que llevamos mucho tiempo, nos estamos pasando un poco. Yo me he contado bien, ¿eh? Yo soy el prometido. Te tomas tu tiempo en la respuesta también, que te Parte moderador. apuntas moderador y la moderada siempre. Pero tengo una pequeña, es que no me ha quedado claro. Tú asumes, ahora no me puedo pegar. Asumes que los varamientos, o sea, ¿habéis comprobado que realmente la toma de muestras y de los que consideráis positivos o negativos a este virus la COVID-19? Hay pruebas de que esto se produzca por un problema de infección, porque puede ser varamientos simplemente porque se hayan desenfocado por N ruidos. Entonces, claro, ahí hay un sesgo importante de luego las cosas que tú decides. Primera pregunta, segunda pregunta es: si el estado de descomposición es tan grande, hay otra variable más importante, es que a lo mejor infravaloráis el posible positivo, porque las muestras, si están en mal estado, no vas a tener los positivos que realmente vas a encontrar. A lo mejor los virus habría una mayor prevalencia, pero no lo puedes detectar realmente por las RNA. O sea, ¿lo habéis dado? Sí. Bueno, como he dicho, en la base de datos también están los informes de histopatología, con lo cual siempre lo corroboramos antes que haya lesiones compatibles. En nuestro caso, en el caso de herpes virus, como es un virus un poco más difuso, realmente que sean positivos o no quiere decir que sea la causa de varamiento. Yo tampoco he hablado aquí de que estos virus hayan producido la muerte de estos animales. Probablemente en el caso de morbillivirus sí, porque es un virus mucho más letal que herpes virus. Pero aquí simplemente hablo de la tasa de prevalencia, no quiere decir eso que haya producido la muerte de estos animales. En cualquier caso, siempre intentamos apoyarnos, sobre todo a la hora de realizar el diagnóstico laboratorial, siempre nos basamos en una sospecha previa. Como decía, si viene con encefalitis, buscas estos agentes seguro, porque la mayoría de las veces alguno de los dos lo tiene. Luego, para estudios retrospectivos así, miramos en la base de datos los que faltaban por analizar, que no teníamos esta orientación, y dijimos, bueno, vamos a ver qué prevalencia tenemos en estos animales, aunque no sea la causa de la muerte. Con lo cual se hace primero un screening con anatomía patológica y luego, en este caso, para la información epidemiológica. Y, por supuesto, el estado de descomposición es otro problema más cuando lidiamos con estos animales. Desde que vara hasta que alguien lo ve, hasta que da el aviso, hasta que alguien llama allí, hasta que se hace la necrosis, hasta que se coge la muestra, puede ser bastante poco tiempo, pero también puede ser una eternidad. Ya pasamos a la última presentación, que se titula Ajuste del consumo en parejas primíparas en gestación, efectos sobre el balance metabólico, niveles de insulina, indicadores hormonales de estrés. Y lo va a presentar Carlota Fernández Pacheco. Bueno, pues buenas tardes y gracias por aguantar hasta ahora, a pesar de los retrasos. Como bien ha dicho Gustavo, me llamo Carlota y ha dicho el título de mi ponencia. Voy a intentar ir un poquito rápido para que no nos alarguemos mucho más. Soy estudiante a tiempo parcial de doctorado, estoy en mi cuarto año y hago la tesis en colaboración en el Departamento de Fisiología Animal de Acción Veterinaria, en colaboración con el Departamento de Producción Agraria de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas, que es el nombre de la Politécnica de Madrid. Como una pequeña introducción sobre el tema de tesis y de este trabajo que voy a presentar,
quería poner un poco en contexto el sector de la cunicultura en España. A nivel europeo, España es el tercer productor de carne de conejo, con una producción de como unas 60 toneladas de carne anuales, y el principal problema al que se enfrenta este sector es su sostenibilidad, porque el coste y los beneficios de la producción no están tan equilibrados como en otros sectores. El principal coste que tiene este sector es la alimentación de los animales. Una vez se ha invertido en los costes de las instalaciones y de la introducción de la línea que se va a mantener, llegando a suponer hasta el 60% del total de la inversión que tiene que realizar un ganadero. Y la principal contrapartida es el bajo precio que tiene esta carne en el mercado, porque a pesar de que es una carne con muy buenas cualidades, es muy baja en grasa y en colesterol, es una carne blanca, que tiene altos contenidos en vitamina B y suele estar buena de sabor, los consumidores normalmente no la tienen en cuenta a la hora de realizar la compra y tenerla como una alimentación habitual. Entonces, como hay poca demanda, el precio no es muy alto y al tener que invertir mucho en producirlo, pues hay un desequilibrio bastante marcado. Además, la creciente preocupación social en cuanto al bienestar animal pues también va en detrimento pues, de las instalaciones que se pueden quedar anticuadas, hay que volver a invertir en jaulas mejores, y además cosas que pasan un poco desapercibidas un poco al público, que son otros aspectos del bienestar animal, que son la mejora genética, la alimentación, la reproducción y el manejo reproductivo. En mejora genética pues hay poco que innovar porque las líneas están muy establecidas, tienen índices de fertilidad y prolificidad muy altos, la alimentación también está muy estudiada. Actualmente las corrientes de investigación que hay pues es subir un poco un microelemento, un mineral o algo para ver si hay algún tipo de mejora en los índices productivos. La reproducción también se ha innovado muchísimo en técnicas de inseminación y de manejo reproductivo, y el manejo productivo, cuándo se hacen las inseminaciones, cuánto duran las lactaciones, el tiempo que se deja hasta el destete, el tiempo de engorde, todo eso está bastante controlado, por lo que hay que innovar en otro tipo de estrategias, que es combinar estrategias productivas y alimentarias que puedan beneficiar al ganadero pero sin perjudicar al bienestar animal y que no haya que invertir tanto en los costes de producir estos animales. Puntualizar un par de cosas sobre la especie y su manejo en producción. Es una especie de desarrollo muy rápido y pubertad precoz, lo que hace que las hembras entren muy jóvenes en el sistema productivo, y además las reproductoras, al ser tan eficientes, suelen estar en una gestación y lactación simultáneas y tener alimentación ad libitum, es decir, a libre disposición. El problema es que las hembras de primer parto suelen tener problemas de fertilidad porque todavía están en crecimiento, al ser tan jóvenes, y la comida que ingieren la destinan a la vez a su propio crecimiento y a mantener una gestación, por lo que tienen índices peores de fertilidad y de prolificidad. Y si fallan las inseminaciones artificiales y siguen comiendo pienso a libre disposición, tienen un gran riesgo de aumentar sus depósitos grasos, lo cual empeora todavía más su fertilidad. Por lo cual, esto supone un coste económico importante porque son hembras que se tienen que eliminar tras 2 inseminaciones negativas porque están comiendo y no producen. Eso supone un coste económico elevado y va en detrimento del bienestar animal, porque no hay que sacrificar animales que no hayan servido para ningún propósito, ni en producción ni experimentación, y como nosotros hacemos una combinación de ambas, pues trabajamos mucho en este tipo de estrategias alimentarias, sobre todo dirigidas a conejas primíparas para que no supongan este coste económico tan elevado de las explotaciones. Como antecedentes en el grupo de investigación, pues se ha aplicado un ajuste del consumo durante la gestación de conejas después de su primer parto, y se ha hecho un registro de parámetros productivos como fertilidad, prolificidad, nacidos vivos, peso de la camada, y después de aplicar ese ajuste se ha vuelto a alimentar ad libitum y se han observado resultados que se ven aquí en esta gráfica, que voy a señalar con el ratón, donde se ha observado en todos los grupos que han sufrido este ajuste de consumo un incremento en el consumo voluntario cuando vuelven a tener el pienso a libre disposición. Se ha visto que dependiendo del régimen de ajuste aplicado hay unos grupos que saldrían más rentables o no y forman parte de estudios previos. También se ha visto que a pesar de haber sufrido este ajuste de consumo durante la gestación, no hay ningún tipo de perjuicio en sus parámetros productivos, ni en el número de nacidos vivos, ni en la fertilidad, ni en la productividad, ni en la producción de leche. Entonces, el objetivo de este trabajo es, una vez habiendo hecho estas experiencias previas,
ha sido estudiar posibles alteraciones metabólicas midiendo hormonas tiroideas